11. Vive con nosotros. El siguiente programa es solo para adultos. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El 24 de enero anterior, el Congreso Nacional aprobó las nuevas reformas electorales con las que se da vida al Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral, órganos cuya reglamentación aún formula una comisión que fue nombrada en el seno del Poder Legislativo. La esperanza para la clase política como para la población es que el nuevo sistema electoral garantice el respeto de la voluntad popular expresada en las urnas en igualdad de condiciones y ausencia de privilegios en los comicios. Para esto, la Cámara Legislativa emprendió la aprobación de reformas electorales de la magnitud que demanda la sociedad y la realidad hondureña para no repetir escenarios convulsos que dejaron los sufragios de los años 2013 y 2017. Con 111 votos a favor, 16 en contra y una abstención, la Cámara Legislativa admitió modificaciones a 15 artículos de la Constitución de la República y creó un nuevo capítulo con 2 disposiciones, una que convierte el Registro Nacional de las Personas en un ente que administrará y organizará procesos electorales y otra que responda a demandas judiciales en materia electoral y contra cuyas sentencias no cabe apelación alguna. En el tintero quedan pendientes de sanción legislativa enmiendas constitucionales como la segunda vuelta electoral, el voto electrónico y definir el mecanismo de la reelección presidencial, todas consideradas como las de mayor impacto y alcance político. Para Luis Zelaya, presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, no existen mayores expectativas porque las enmiendas fueron negociadas y se tienen los nombres de quienes ocupen los nuevos cargos. Este arroz ya está cocido y se hizo entre nacionalistas, libre y seguidores del lado oscuro del Partido Liberal, enfatizó el expresidenciable liberal. No obstante, se trata de un cúmulo de cambios que rodearán un escenario seguro y confiable para las elecciones generales de noviembre de 2021, como demandan partidos políticos, organizaciones de sociedad civil, iglesias y los centros académicos del país. Además de órganos de alcance mundial como la ONU, Unión Europea, OEA, Parlamento Latinoamericano y ONGs de relevancia como Transparencia Internacional, entre otros. Delia Ferreira, presidenta de esa organización, sostuvo que las reformas electorales que necesita Honduras deben ser serias y no un simple cambio para que no cambie nada. Se deben cambiar realmente las cosas para que contribuyan a la integridad del proceso, a la legitimidad de resultados electorales, a la legitimidad de autoridades electas y a la participación ciudadana garantizada como actor central. Un desafío importante se centra en el Registro Nacional de las Personas, del que deben de salir los nombres de miles de ciudadanos ya fallecidos y no se utilicen como si hubiesen ejercido realmente el sufragio. Buenos días, bienvenidos a la entrevista, es un gusto que estén con nosotros, gracias por su sintonía en Honduras y el mundo. Hoy, como decía Samantha y Fernando Arteaga en la nota de Carlos Zelaya, vamos a hablar de las reformas electorales con 2 especialistas, expresidentes del Tribunal Supremo Electoral. La pregunta es, en las próximas elecciones, vamos a quedar diciendo que este se robó las elecciones, que nosotros ganamos pero perdimos porque nos las robaron. Va a tener que ir el representante de la Embajada de los Estados Unidos, bueno, este país. Si el representante de los Estados Unidos no se para al par de alguien o dice quién ganó las elecciones, hasta ahí se da cuenta, no importa que usted haya ido a votar. Y lo digo por experiencia propia. Recuerdo cuando Frank Almaguer tuvo que decir que Mel Zelaya había ganado y no decían que no. Ojalá que esto cambie. Por eso traigo a 2 especialistas. Está conmigo el doctor Augusto Aguilar, presidente del tribunal. Doctor. Encantado, Raúl, estar aquí nuevamente en este programa
Lo dejé pensando con lo que diga. Sí, sí, claro, pero es interesante y son asuntos de interés nacional y que toda la gente está preocupada por los cambios que se van a dar o no se van a dar, eso es lo que está esperando. Es correcto, se ha hablado de cambios de reformas electorales profundas, pero vamos a ver qué tan profundas son. Para eso los traigo a ustedes dos, para que le digan a la gente o si solo es atol con el dedo que están dando los políticos. El abogado Aristides Mejía Carranza. Buenos días, gran gusto estar con ustedes que son no solo conocedores de la materia, sino que son amigos. Gran placer de estar aquí. Consideraciones iniciales, doctor Aguilar, abogado Mejía, acerca de las reformas de ley del Registro Nacional de las Personas y el Tribunal Supremo Electoral. Bueno, creo que son varios los cambios que tienen que realizarse en la ley electoral. Lo que hasta este momento se ha hecho solamente es un inicio, no es mucho lo que se ha avanzado. De acuerdo. Con solo establecer dos organismos, sin señalar ni asignar cuáles serán las funciones, pues realmente todavía está a nivel de, diríamos, de un inicio, de un principio, de una intención. En el Registro Nacional de las Personas, por supuesto que se necesitan también algunos cambios, pero el mayor problema en esa institución no es tanto la ley o los cambios que quieran hacerse en cuanto a su estructura. El problema histórico del Registro Nacional de las Personas son las personas con que se integró desde el inicio, que se llamó en su mayoría a activistas sin formación, sin preparación, sin llenar los requisitos y solamente con el hecho de dar una cuota a cada uno de los partidos políticos. Entonces, por eso ese organismo históricamente se han cometido tremendas irregularidades en la emisión de las tarjetas de identidad, en la distribución, en la cuestión de las partidas de nacimiento y sobre todo que ha sido un organismo muy poco auditado y fiscalizado, de tal manera que se tienen que hacer algunas reformas estructurales y sobre todo en la forma de cómo integrar y seleccionar al personal de esa institución. Tito, las reformas a la ley del registro de las personas y al Tribunal Supremo. Bueno, yo pienso bastante en el mismo sentido que ha dicho Augusto. Pienso que las reformas han quedado únicamente circunscritas a una repartición, eso es lo que se ve desde afuera. Aspirábamos en esta fase, si creemos que van a haber fases ulteriores, lo cual no sabemos todavía, en que se hiciera la reforma principal, que era la segunda vuelta electoral, que es la que nos impediría tener gobiernos sin sustento popular y problemas a la hora de que hay fraude, como siempre se da en el país, y que los márgenes de los resultados estén estrechos. Con una segunda vuelta, el problema de 2017 no se hubiera dado porque el resultado siguiente hubiera sido contundente. Lo segundo es que de esa reforma que ha habido, lo importante ha sido separar las funciones. En eso sí estoy de acuerdo que eso es lo más positivo, pero aspirábamos a un tribunal que fuera dando pasos hacia la despolitización y la despartidización. Y eso es posible, lo existe en casi todos los países de América Latina, aquí nomás en Costa Rica y en Panamá. Y aquellos que dicen de que no hay nadie que no tenga una militancia, es falso. No hay nadie que no tenga una preferencia, y aún en los países estos que he mencionado. Pero de ahí a que tengan compromisos de debida obediencia a una organización partidaria es diferente. Entonces hay gente que tiene, sí, sus opiniones, votan a favor de alguien, tienen su posicionamiento ideológico, pero hacen prevalecer sus capacidades profesionales y su honor. Por eso hay que buscar gente que cuida mucho su nombre para poner en cargos como este, como cuando se busca gente
para la Corte Suprema o para ser juez. Dicho esto, también quiero decir que en el caso de registro, si bien los 3 que están interviniendo tienen buenas calificaciones, son personas que merecen todo mi crédito en cuanto a sus capacidades técnicas y también su honorabilidad, no sé qué tanto puedan resistir luego que quede hecha la reforma a la presión de los partidos, porque ya se me ha hablado a mí en los círculos políticos en que me desenvuelvo de que ya hay un acuerdo de que van a haber 300 miembros para cada partido que van a ser colocados en esa institución. Lo que quiere decir que al final se vuelve a lo mismo de que va a estar lleno el registro de activistas de partidos y no se habrá hecho gran cosa más que hacer una cédula nueva y el censo, que sí son importantes, pero que para efectos de transparentar las elecciones no se va a haber avanzado mucho. Creo que se han dejado de lado reformas importantes como lo que atañe a las mesas electorales, al voto en el extranjero, a las circunscripciones electorales y otras que son de suma importancia, como el voto electrónico, etcétera, que tal vez vamos a abordar más tarde en esta plática. Y sí quiero hacer la salvedad de que aunque este tribunal no reúne las condiciones, que viene, que deseábamos para que garantizar, que está por conformarse. Que está por conformarse, sí, que deseábamos para que el proceso electoral siguiente fuera transparente, por lo menos está un poco más equilibrado políticamente que el anterior, ¿verdad? Porque el anterior estaba dominado por el Partido Nacional, tenían 2 votos contra 1. Ahora va a haber mayor equilibrio y quizás eso ayude un poco a mejorar la cuestión electoral. Lo que sí haría falta para complementar eso, definitivamente, es la segunda vuelta. Me escribe aquí una de las personas que tiene más credibilidad en este tema de las mediciones de las elecciones. No se trata de solo cambiar caras o el nombre de la institución. Se trata de eliminar el poder que tienen los políticos sobre los magistrados. Actualmente, si no obedecen a los políticos, pueden ser quitados, no ser reelectos, perseguidos o simplemente no les dan dinero. Sí. Bueno, tiene mucha razón la persona que escribió ese mensaje, porque precisamente esa ha sido una de las debilidades del Tribunal Supremo Electoral, no de hoy. Antes era peor, cuando era Tribunal Nacional de Elecciones, porque en aquel momento, antes del 2004, los miembros del tribunal eran nombrados directamente por cada partido político. Es más, por el presidente del partido. Por eso se daban casos que amanecía un miembro de un partido y el siguiente día ya no estaba porque se había disgustado con el presidente del partido. Yo conocí una experiencia en el Partido Liberal, precisamente, en donde el miembro del Partido Liberal en el Tribunal Nacional de Elecciones tuvo una expresión desagradable del presidente del partido y el siguiente día lo quitaron. Con la nueva ley que se aprobó en mayo del 2004, por lo menos ya se avanzó en el sentido de que es el Congreso quien lo elige y por un periodo de 5 años. Pero es muy difícil, o ha sido muy difícil y continúa siendo difícil, desvincular al funcionario o al magistrado de la dirección o de los intereses políticos, no solamente de la dirección central de un partido, sino que de personas. En el caso del tribunal actual es muy conocido que alguno de los magistrados no obedece a un partido, sino a una persona. Entonces, esto ha traído mucho problema de diferente índole, y parte de los cuestionamientos que muy seriamente se han hecho a nivel nacional e internacional al sistema electoral hondureño está justificado. Me dio pena en las elecciones de México en julio, cuando alguien en un foro expresó que el sistema electoral hondureño era tan corrupto como uno de un país de África. Y ahí estaba presente escuchando uno de los magistrados del Tribunal de ¿Qué evento era Honduras ese? en las elecciones
del 1 de julio, que hubo un evento académico antes de la elección en México. Y ahí expresaron esa situación. Entonces realmente da pena, uno se siente molesto, pero tiene que aceptar que indudablemente este sistema nuestro es defectuoso, está descalificado, señalado, sin confianza en él, y por eso son necesarias las reformas que debieron haberse iniciado desde mi punto de vista en el Congreso Nacional. Esos arreglos políticos que se van a repartir entre tres partidos, pues lo hubieran consignado como en otros países, en donde ya se sabe que los miembros del tribunal, por lo menos los 3 primeros, porque son 5 o 7, solo en Honduras son 3, provienen de las fuerzas mayoritarias, y eso debió haber sido consignado a propuesta, por supuesto, al Congreso Nacional, y se debió de haber dejado establecido desde mi punto de vista que no es que proponen a una sola persona, sino que por lo menos a una terna para que el Congreso elija y no nombre, como está sucediendo, que los partidos políticos los que proponen y llevan un candidato ya, diríamos, seleccionado con anticipación, y el Congreso lo único que hace es ratificar una selección o una escogencia que ya se hizo en un partido político. Ayer yo pasaba una noticia y vi a Oscar, el representante del Libre. Sí. Y dije yo, bueno, fueron fueron donde Marlon Bebé ahí a la Unitec. Pero yo pensé, bueno, aquí ya está libre. Sí. Si Oscar está ahí y ya está libre, las próximas elecciones libres las está avalando. Claro, porque ese es un buen punto, Raúl, porque Libre ha dejado de ser un partido antisistema en el fondo. Es decir, y eso no está exento de crear en el interior de Libre una polémica y una contradicción, porque el sector, digamos, que es revolucionario en Libre, está por una revolución que cambie todo, ¿no? Y ellos piensan de que no deben de integrar ninguna institución del Estado, y menos negociar con las fuerzas de los partidos tradicionales. Y por eso el hecho de que Libre haya hecho acuerdos para integrar tanto el registro como el Tribunal Electoral, como después creo que va a ser en el Instituto de Transparencia y otros, señala un camino diferente, que yo pienso que es que obedece a un pragmatismo político y a la capacidad de Mel Zelaya de entender y de leer que llegó el momento de que participen del fortalecimiento, si se quiere, del sistema democrático, en vez de querer derribarlo para instaurar un régimen de otro tipo. Y eso casi nadie lo ha comentado, pero me parece muy importante, porque como dices, en la próxima elección no podrá haber alegatos de que no se ha participado. Ahora, dicho esto, no quiero decir de que nuestro sistema está bien, nuestro sistema anda malísimo, pero lo que nosotros debemos de propugnar es derribar el régimen, no el sistema democrático. El sistema democrático anda mal porque hay un régimen autoritario y porque no hemos hecho lo suficiente para ir estabilizando y mejorando las instituciones. Y de ahí que se nos compare con África. Yo veo muchas noticias de otros países y veo casi todas las contiendas electorales en África son como las de Honduras. Nadie reconoce la derrota del otro, hay muertos, se roban las elecciones, cambian las fechas de las elecciones. Allá en África cada rato, por ejemplo, así como en Venezuela que la cambiaron ahorita, así es en África. Si al tipo que está gobernando no le conviene una fecha, la cambia inmediatamente. Y van a decir algunos que en Europa se hace lo mismo, pero no es eso. Europa lo que tiene es un sistema parlamentario y ahí la dinámica es diferente. Hay que estudiar lo que son los sistemas parlamentarios. Pero esos son sistemas presidencialistas como los de América Latina y son dictadores o dictadores que se hacen elegir a través de elecciones fraudulentas. Me acuerdo que Mubarak en Egipto siempre sacaba como 98% en cada elección.
Entonces, si no tenemos cuidado, a eso vamos a permanecer como el último país de América Latina. Y por eso yo aplaudo que finalmente Libre y Mel, que provenía del Partido Liberal y que proviene de esa manera de pensar en su origen, haya vuelto a esa manera de pensar, de que lo importante es que fortalezcamos el sistema democrático. Y ese debe ser el papel de los representantes de Libre y de los liberales, que siempre han tenido una posición clara ahí dentro del tribunal, como cuando Eric votó contra la reelección, ¿se acuerdan, verdad? Entonces yo creo que eso es bien importante y podemos tal vez hacer algo con la nueva conformación del tribunal. Bueno, ustedes dos que fueron presidentes del tribunal, y lo que pasa también, que la gente que llega ahí es política o ha pertenecido a un partido político. Mis dos invitados de esta mañana eran correligionarios míos, eran liberales, ahora son libres. Él es Libre y yo con Salvador. Bueno, es cierto. Bueno, pero vos eras libre también. Fui un tiempo. Fuiste libre. Lo que quiero decir es que entonces al final los partidos políticos van a poner de acuerdo, los tres partidos. Sí, pero quizá una de las cosas que pues es mi opinión con la experiencia que he adquirido en tantos años en los procesos electorales en América Latina, uno de los, diríamos, defectos o deficiencias de nuestro sistema también está en la integración, la cantidad de los miembros del tribunal. Solo son 3. En todos los países son 5 o 7. Eso da la oportunidad a que no solo las fuerzas mayoritarias o los partidos mayoritarios participen en la integración del organismo, sino que también otros sectores. El caso de Guatemala, para dar un ejemplo cercano, uno de los miembros del Tribunal Electoral es propuesto por la academia, por las universidades. Y en el caso de El Salvador, uno de los miembros del tribunal, que también son 5, es propuesto por la sociedad civil y el 5º por la Corte Suprema de Justicia. En Honduras solo son 3. Esa es una una debilidad, porque de alguna manera le da todo la potestad o la autoridad a los mismos partidos políticos sin que intervengan los sectores organizados, como podría ser la empresa privada, la academia, trabajadores, etcétera. De tal manera que hay una cantidad de cosas que mejorar. Hay muchas cosas, sobre todo lo relacionado con, para mí, la debilidad mayor de nuestro sistema está en la integración, por una parte, del tribunal y esa vinculación tan estrecha que hay entre los miembros del organismo con su partido político, y la otra debilidad es la forma en cómo se integran las mesas electorales, que sigue siendo con la, diríamos, la preferencia de que son los partidos políticos los que reciben esas cantidades enormes de hasta 40.000, cerca de 40.000 credenciales en blanco, y que los partidos no se preocupan por buscar a las personas más honestas, más honradas y que más sepan, sino que todo lo contrario, a los activistas que puedan ir a hacer y a cometer irregularidades en perjuicio de la democracia o de otros partidos. Y hay otras cosas más, pero me parece que en eso estamos de acuerdo también con lo de la segunda vuelta. Si en Honduras, si en el sistema nuestro no se incluye la segunda vuelta como una forma de elección de la fórmula presidencial, continuarán las crisis. Eso lo hemos dicho a nivel nacional y también los mismos organismos internacionales en diferentes oportunidades lo han recomendado. Es más, en esta última elección, la Unión Europea no quería venir porque no atendieron las recomendaciones. Doctor, dígame. Que se haya caído 600 veces el sistema, sí. Qué vergüenza. Es una vergüenza, y yo lo he dicho en varios foros, que yo he estado en más de 90 elecciones en América Latina, 94 para ser exacto, y en ninguna elección me había encontrado con la experiencia de que un candidato, después de haberse contabilizado más del 60%,
y con una diferencia de 5% que se ha revertido los resultados. De eso se quedó sorprendido el mundo y todavía se sigue diciendo. Anoche precisamente en CNN estaban comentando eso, de lo que pasó en Honduras, que la OEA señaló que eran irregulares y que debería repetirse la elección. Vino el reconocimiento de la embajada y el siguiente día, uno por uno de todos los países fueron reconociendo el fraude. ¿Quiere que le diga cómo me di cuenta yo que Juan Orlando había ganado? Vi que la Fulton se paró al lado de David Matamoros. Entonces le escribí a Mel, le mandé un mensaje a Mel. Saludos a Mel si nos está viendo. Mel generalmente me ve. Hoy Mel le puse, ya perdieron. Porque ya la Fulton se paró al par de David. Entonces ella está reconociendo el triunfo de los gringos. Sí. Óyeme, pero qué mal nosotros, ¿verdad? Eso nos lo dijeron en el Senado también cuando fuimos al Comité de Relaciones Exteriores. Pero me estás comprendiendo esto. Que se iba a reconocer a Salvador porque... Que no se iba a reconocer, ¿no? Que no se iba a reconocer a Salvador porque estaba aliado con Libre, así. Nos dijo alguien en el Corillo. Oigan esto, como también cuando este señor que está aquí a mi izquierda, amigo personal mío, bueno, los dos, nada más que usted lo vemos como más jefe. Como el padrino. El padre de Carlos Aguilar. Este señor que está a mi izquierda era el presidente del tribunal. Pero tuvo que venir Frank Almaguer a decir, sí, ganó Mel, para que ya reconocieran que había ganado Mel. O sea, en las dos ocasiones, con Juan Orlando y con Mel, los gringos se paran a decir... Pero quiero decir que eso solo es culpa de nosotros. Por eso, es que... No debemos de echarle a eso me refiero, Tito. Sí. Que estamos tan mal. Sí, en el 2006 pasó eso, que yo lo viví contigo, y ahora lo viví transmitiendo, que paró la Fulton ahí, ganó Juan Orlando. Mire, cuando yo voy a contar en ese punto que me parece importante, lo que pasó en Japón en el siglo XIX, había un pleito entre dos bandos que querían disputarse el poder, los shoguns, y el que estaba en el poder recibió la oferta de Estados Unidos, que no era todavía la mayor potencia del mundo, sino que eran los europeos, y de los europeos, de darles armas para que pudieran, armas modernas, para que pudieran ganarle a los otros que tenían armas malas y tenían espadas y cosas de eso. Pues ese hombre les dijo, miren, yo rechazo eso, prefiero perder la guerra y que me ejecuten a dejar que los extranjeros entren en mi país. Y así fue, perdió la guerra y lo ejecutaron. El problema somos los hondureños. Cada vez que hay un problema, vamos allá a preguntar, a pedir permiso a esto. ¿Pero por qué? Porque nosotros no hemos tenido instituciones sólidas. En Costa Rica eso no ocurre. Es impensable en un país, y siempre hablo de Costa Rica, no solo porque viví ahí, sino porque es un país chiquito centroamericano. Y ahí es totalmente diferente. Es impensable que la decisión de quién va a ser el presidente dependa de un reconocimiento internacional. Y el reconocimiento internacional tiene que darse, porque si no el país se paraliza. Es decir, quienes ponen a los países extranjeros en esa situación de tener que reconocer a uno u otro son los mismos países deficitarios. Y eso fue lo que ocurrió. Miren, en el momento en que estaban eligiendo a Mel Zelaya, hicimos una declaración que el Partido Nacional no aceptó. Después de que el Partido Nacional tenía el control del Congreso, del Ejecutivo y del Tribunal Electoral, las tres. Y ahí estaba Augusto Aguilar, que era secretario del tribunal, y yo era el presidente. ¿Qué tuve que yo hacer para que no se complicara la cosa? Le hablé al presidente Maduro, le dije las medidas que se iban a tomar. Él dijo, bueno, ustedes son una entidad independiente, fue muy respetuoso. Y tuvimos que declarar a quien iba ganando, si no se armaba una trifulca en este país, parecida a los 130 días que pasaron después de Salvador Narrala. Nosotros, Augusto y yo, salvamos al país de un desastre. Oiga esto. Como el 2017. Buenos días, Raúl, lo felicito por su programa. Pregúntele a Tito si cuando ganó Mel Zelaya, él fue el que hizo el fraude o los Estados Unidos.
Estoy explicando que nosotros, y con la ayuda de Augusto, paramos el fraude del Partido Nacional. Si el Partido Nacional tenía el control del tribunal, le había hecho fraude en las internas a Miguel Pastor, y ahí aprendimos nosotros cómo lo hicieron, y después tenía todo amarrado, y tuvimos que desmantelar todo, hasta el sistema de transmisión de resultados, porque estaba contaminado. Hicimos malabarismos, y gracias a esa actitud que tuvimos firme, es que se impidió que se hiciera un fraude. Y Mel Zelaya ganó solo con 3.75%. No fue un gran margen, pero el Partido Liberal había ganado las elecciones. Y por eso Estados Unidos reconoció al Partido Liberal. Estaba Ford y estaba Almaguer. Y había una comisión de la como OEA. representante de la OEA vino Almaguer. Sí, Almaguer era el representante de la OEA, sí. Y Ford era el embajador. Ellos tenían sus propios datos, como tenían datos también el ejército, y el ejército me dijo, no, el que ganó es Manuel Zelaya. Entonces yo hice una declaratoria que después fue muy criticada por los nacionalistas, pero ¿cómo íbamos a hacer fraude nosotros si ellos tenían control del tribunal, así como estamos ahora, control del Ejecutivo, control de todas las instituciones, la Corte, la Fiscalía y el Legislativo? Entonces, esa maniobra que hicimos a tiempo y que yo me hice responsable de eso, impidió que este país se hundiera en un desastre como el que vivimos en el 2017. Entonces, ahora debemos de evitar eso, porque cada vez que tenemos una situación de estas, entonces va a tener que venir Estados Unidos a decidir quién es el presidente. Eso es lo que no queremos que se vuelva a producir. Y sobre todo ahora, porque esta vez fue claro que ganó Salvador. Y claro, porque ya había pasado del fraude de las mesas, lo superó y aún así iba ganando con 5% en un 69% de los votos. Porque se habla de 60%, pero es 69%, porque ellos pararon la transmisión de imágenes, y en las imágenes que siguieron cayendo en los receptáculos que tenían los partidos y el COEP y todo, en el 69% se mantenía el 5%, lo cual hacía virtualmente imposible, matemáticamente y de cualquier otra manera, que en el 29% restante ellos lograran superar con 7 puntos algo que llevaban en contra con 5 puntos. ¿Y qué pasó? Tuvimos que ir a Estados Unidos. Y como estaba esa indecisión del tribunal y ese problema, a mí un asistente de un senador importante me dijo, no, miren, si como así está la situación de Honduras, los republicanos no van a apoyar a Salvador por el hecho de que está asociado con Mel. Eso es lo que me dijeron a mí. No estoy mintiendo, otros andaban ahí. Y eso fue lo que pasó después. Y cuando nosotros regresamos de Washington... ¿Qué te dijo Salvador cuando le dijiste eso? Salvador estaba... ¿Se desencajó? Se desencajó, claro. Y cuando nosotros regresamos, porque nosotros anduvimos haciendo varias gestiones con empresa privada, obtuvimos el apoyo del Partido Liberal, etcétera, etcétera, fuimos a auscultar cómo estaba en Estados Unidos la cosa. Fuimos al Departamento de Estado, fuimos al Congreso, fuimos al Senado para ver qué iba a decidir Estados Unidos. Y también hablé con los europeos, qué iban a decidir los europeos. Pero ¿qué van a hacer ellos si ellos no pueden decir, miren, vamos a reconocer lo que dice tal partido? Si al final el Tribunal Electoral dijo que Juan Orlando había ganado, no les quedaba de otros países que reconocer a Juan Orlando. No, pero es grave lo que Tito está contando aquí. Sí, Hágame un análisis de eso. Oiga, hay que ir a preguntar allá a los gringos que quién va a ganar. Y entonces, ¿para qué vamos a votar? Sí, y resulta doloroso realmente. Óigame lo que Tito ha dicho aquí. Sí, no, y resulta doloroso. Por eso lo digo, ¿y sabe por qué lo digo? Yo soy alguien que guardo secretos de ese tipo, porque son secretos. Yo soy hombre político, y todo hombre político debería de ser un estadista, y el estadista tiene que guardar secretos, porque son secretos de Estado, son secretos en la relación, no puede comprometer a los otros. Pero lo digo porque la gravedad de la situación lo amerita. Tenemos que hacer las reformas si no queremos pasar por lo mismo.
Doctor. Sí, es realmente hasta vergonzoso y realmente causa mucha insatisfacción. Imaginen ustedes que el propio secretario general de la Organización de Estados Americanos expresó muy claramente que no se sabía quién había ganado las elecciones, que habían irregularidades y que por lo tanto debería repetirse la elección. Eso lo dijo. Recuerdo que en esos mismos días a mí me entrevistaron de CNN y dije más o menos lo mismo. Pero ¿qué sucedió? Cuando se reconoció por parte de la Embajada Americana el gane, entre comillas, del Partido Nacional, en pocos días ya los otros países estaban también reconociendo el gane o el triunfo del Partido Nacional. Y el secretario de la OEA y la OEA en sí misma se quedaron callados, no dijeron nada y aceptaron las cosas, aun cuando ellos se dieron cuenta de las enormes irregularidades y fraudes que se habían cometido. Eso realmente es doloroso. Por eso creo que es necesario que se hagan los cambios, las reformas profundas en la nueva ley electoral. La segunda vuelta es necesaria. Ese tipo de crisis se presentado en otros países y poco a poco la segunda vuelta lo han incorporado los sistemas electorales de América Latina. En este momento solo México, Honduras, Panamá y Paraguay no tienen segunda vuelta. De ahí todos los países tienen segunda vuelta con diferentes modalidades. ¿Pero quién no va a hacer segunda vuelta? Pues si no se implementa la segunda vuelta, continuarán las crisis. Le voy a decir algo. Sí. Como dice Tito, Sí, es. en los círculos políticos que yo también tengo acceso, Así es. ¿cuál segunda vuelta? Sí. Ahí dicen. Sí. Y fíjese que yo quiero decirle algo que esto lo considero importante. El Partido Nacional o cualquier otro partido se oponen, en América Latina ha sucedido eso, a una segunda vuelta, porque hay dos errores o creencias equivocadas. Muchos creen, la gran mayoría cree, que que un partido triunfa en la primera vuelta, que los de la oposición se van a unir para ganarle en la segunda vuelta. No es cierto, en el 75% de los Gana el que casos, ganó la primera el que vez. gana la primera gana la segunda. Entonces ese es un error. Toda la experiencia en América Latina han habido alrededor de cerca de 80 elecciones de segunda vuelta y el 75% de las veces la gana el que ganó la primera, porque los de oposición se distribuyen proporcionalmente, no necesariamente en contra del que ganó la primera vuelta. Y el otro error, también en este mismo orden, es que muchos creen que la segunda vuelta necesariamente, obligatoriamente se da, y no necesariamente, porque en todos los países está regulado de tal manera que si el candidato que gana la primera vuelta obtiene un 40% Un o más, 50, como ahorita Bukele. en el caso de El Salvador es 50, pero en América del Sur, Ecuador y otros países es el 40%, siempre y cuando la diferencia sea de 10% con el segundo, el que quedó en segundo lugar, entonces ya no hay segunda vuelta. Eso quiere decir que si el Partido Nacional obtiene 40% y en segundo lugar queda Libre o Partido Liberal con 30%, entonces no hay segunda vuelta. Eso es lo que muchos que se creen saber de asuntos electorales, pero están equivocados en esa concepción. Esa es la realidad. Por eso, bueno, se han dado casos en Argentina con Carlos Menem y en el mismo Costa Rica, en donde el que quedó en segundo lugar es tanta la diferencia en las encuestas que no participaron en la segunda vuelta. Sí. Y se hizo la segunda vuelta porque lo dice la ley, pero sin participación del que quedó en el segundo lugar, porque era tanta la diferencia que había quedado en el primer evento. Estoy totalmente en coincidencia con eso y quiero agregar más a ese argumento importante que ha dado. Si, por ejemplo, hipotéticamente vamos a unas elecciones en donde las tres fuerzas más importantes sean Partido Liberal, Libre y Partido Nacional, y queda el Partido Liberal, Partido Libre
que es de izquierda, y el Partido Nacional, que es de bastante derecha, y aquel bastante de izquierda, ¿qué pasa con los liberales? Unos van a votar por los nacionalistas, Así es, por miedo a la izquierda, así es. y eso ya pasó, si por eso se dividió el Partido Liberal. Y otros van a votar por libre, porque su sentimiento antinacionalista es más fuerte y sus ganas de quitar al Partido Nacional es más fuerte que el inconveniente ideológico que ellos puedan ver. Quiere decir que el Partido Nacional en esa posibilidad tiene todas las de ganar con una segunda vuelta. Efectivamente. Entonces, si la ecuación es diferente, si por ejemplo gana una fuerza centrista, como podría ser Salvador, o podría ser Partido Liberal, entonces ahí se debe a dar otro fenómeno. ¿Qué tanto de los centristas del Partido Nacional, los que no son tan de derecha, o la gente de Libre, que es más liberal o más centrista, va a votar por eje de centro? Entonces, todas esas, y por encima de todo eso hay un factor, la simpatía y el carisma del líder. Eso borra a veces toda ideología, porque hay estudios que te dicen que por mucho que te digan y todo, al final el que va a la urna vota por un acto de confianza, por cómo se siente con el candidato por el que va a votar, si le cree o no le cree. Esa es la decisión final. Por eso a veces las encuestas fallan, porque una encuesta puede medir por simpatía por partido o puede decir por quién va a votar usted un mes antes, entonces la persona racionalmente dice, bueno, yo no puedo votar por un candidato de tan derecha o un candidato tan de izquierda, pero ya puesto en la urna dice, prefiero a este que a este porque me parece que es mejor persona, y se va por el candidato. Entonces todos esos factores desdicen la teoría que sustentan actualmente los nacionalistas, de que si hay segunda vuelta están perdidos. Eso no es cierto. Yo creo que hay que pensar en el país y hay que aprobar esa segunda vuelta. Vamos a ir a una pausa, pero es cierto lo que dice el doctor Aguilar. Algunos nacionalistas me han dicho eso de que en la mayor parte de países donde hay segunda vuelta, quien gana la primera vez vuelve a ganar. Vuelve a ganar, claro que sí. Una pausa y continuamos. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Botánica Works Vista, un producto europeo 100% natural que mejora la visión nocturna y alivia el cansancio en los ojos, indicado en la prevención de cataratas, glaucoma y retinopatía diabética. Botánica Works Vista contiene más principios activos que otros productos similares, regenera la capa vascular de la retina. Recomendado para las personas expuestas por largo tiempo a computadoras, que conducen de noche o que realizan trabajos con gran esfuerzo visual. De venta en farmacias en todo Honduras. La violencia contra las mujeres en la política es una realidad y en muchas ocasiones esta violencia la ejercen sus compañeros de partido. Los partidos políticos deben combatir la violencia contra las mujeres en la política, erradicando las prácticas discriminatorias y promoviendo la participación y representación de las mujeres en igualdad. Campaña No es el costo. Alto a la violencia contra las mujeres en la política. Bueno, hace 5 años y medio me miré en una situación bien difícil, sobre todo económicamente, que no había por dónde agarrar. Y ese día no tenía pues, absolutamente nada para comprar nada, honestamente se lo digo así. Y me encontré unas piedritas muy bonitas. Y yo, ¿qué hago con estas piedras? Yo jugando así entre las manos con aquellas piedras. Y después me busqué una navaja y comencé a hacer un tipo de maceterita, por decir algo. Y para un cliente ese día y me dice, ¿qué cosa es eso? Pues no sé, le dije, ¿cómo la mide usted? Entonces me dije, me parecen bien, vendémelas, ¿cuánto? Me parece que en ese tiempo la di como en 10, 15 lempiras piececitas. Entonces me dice como unos 60, 35 lempiras de día y por ahí me fui metiendo este tipo de las piedras. En Honduras tenemos muchísimas riquezas. Y
y tenemos la ventaja de que en la naturaleza hay muchas cosas que las podemos aprovechar. Recomiende o sugiera esa historia de superación que hacen ver Rostros del Cambio. Escríbanos a rostrosdelcambio@gmail.com. Soy Leila Bendaña y los espero a las 12 en punto con toda la actualidad informativa en el campo nacional e internacional. Life Center, Desarrollo Físico Integral y Estético, Colonia Palmira, Boulevard Morazán, Tegucigalpa. Regresan los goles, las jugadas y los gritos de euforia. Con la misma pasión y un mismo sentimiento que une a los hondureños. En la Liga Nacional, solo por Canal 11 y la transmisión exclusiva por Facebook Live. De lunes a viernes en Secretos de Cocina te mostramos en solo 30 minutos trucos, consejos, recetas especiales y antojitos. Día a día descubrirás elementos que te ayudarán a hacer más sencilla la tarea de cocinar, ya sea para sorprender a tu familia o para una ocasión en particular. Recuerda que utilizando los mejores productos podrás brindar las mejores opciones. No dejes de acompañarnos. Todos los días a las 9:30 de la mañana y con repetición los sábados a las 12 del mediodía. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Última. Bien, continuamos. Las reformas que se han hecho, se hablaba de reformas trascendentales y profundas. Así es. Yo no he visto eso. ¿Y usted? No, como todavía estamos en el, diríamos, en los resultados de lo que va a proponer, entiendo, una comisión de dictamen, porque hay varios proyectos, no solo es uno. El Tribunal Supremo Electoral ha presentado por lo menos 2 o 3 proyectos. Nosotros presentamos uno y recientemente creo que han presentado otros. Como exmiembros del tribunal, los expresidentes presentamos otro proyecto y los diputados por su parte, cada quien ha hecho algunas propuestas aisladas, algunas aceptables, otras que causan risa, pero al fin y al cabo son propuestas. Entonces ahí la comisión de dictamen tendrá que hacer un solo cuerpo, presentar un proyecto de ley y contemplar los cambios, diríamos, que son muy necesarios. Son varios desde mi punto de vista, pero lo más importante, como ya dijimos, está la segunda vuelta, la forma de integrar las mesas electorales, otra forma de manejar el censo electoral, un censo pasivo con un censo activo, diferenciando a aquellos que no han ejercido el sufragio en los últimos dos periodos o los 2 eventos electorales. Además, es necesario, como en otros países, que haya un recuento obligatorio de un porcentaje, puede ser el 5 o el 10% de las mesas electorales, de las actas. Entonces, hay algo muy importante también que debe contemplarse, como es el escrutinio público. Recientemente estuvimos en El Salvador y vimos cómo en cada mesa electoral, cuando se estaba haciendo el conteo, se mostraba al público, a los asistentes, cada uno de los votos y cada quien llevaba el recuento de los resultados. De tal manera que debe mejorarse la cuestión de la transmisión de resultados y además debe regularse también eso de las elecciones primarias y las elecciones internas,
que muchas veces desde ahí se inicia el fraude, como ya ha sucedido en varias oportunidades y que repercuten en las elecciones generales. En fin, son una cantidad de cosas que hay que mejorar y por supuesto en gran parte más depende de las personas que sean seleccionadas para administrar el proceso que de la misma ley, porque a veces somos los humanos los que más fallamos en estas cosas. ¿Cuáles son las reformas que han hecho? Pues entiendo que hasta el momento ninguna, porque solo lo que hubo una repartición de los 3 cargos y quedó ahí nada más que esté en el formato de la reforma constitucional. Y lo peor es que ni siquiera se consignó, de tal manera que ese es un arreglo político repartirse los cargos, y lo único ahí nuevo es que separaron las funciones administrativas de la aplicación de la justicia electoral. Le cuento algo, ayer decía un titular que teníamos aquí en el canal, el tripartidismo del Congreso decidió tal cosa. Sí. ¿Ah? Lo que dice el doctor. Claro, claro. ¿Qué reformas han habido, Tito? Pues yo aparte de darle un representante en el tribunal a Mel y en el registro. Lo he venido diciendo, esa no es una reforma. No, si es que ni siquiera quedó consignado. Sí. Eso es un arreglo político. En la reforma a la ley lo único que se dice es que van a ser 3, pero no dice que provienen de las fuerzas políticas mayoritarias, que si se hubiera procedido de una manera honesta, sincera, pues hubiera quedado consignado en el decreto, en la reforma, que los 3 primeros magistrados serían propuestos por los partidos mayoritarios en base a los resultados de la última elección general. Sí, Kimberly, ¿qué dicen los nacionalistas que por cierto hoy están celebrando 117 años de fundación? Kimberly, buenos días, adelante. Muy buenos días, licenciado Raúl, y a los televidentes de la entrevista. Efectivamente, el Partido Nacional de Honduras celebra su 117 aniversario. Me acompaña el diputado Nelson Márquez para que en primera instancia le diga su dirigencia o felicite a la misma, y también sobre este tema del Consejo Nacional Electoral. Bueno, primero muy contento, un saludo para todo el nacionalismo a nivel de todo nuestro país, muy contento de hoy estar celebrando 117 años de este gran partido nacional, y especialmente porque hoy más que nunca, sí es cierto que tenemos diferentes aspiraciones dentro del Partido Nacional, pero con una unidad granítica, entendiendo todos que debemos trabajar en beneficio de nuestro país y que eso nos va a llevar a fortalecer también nuestro partido. En el marco de la comisión de dictamen de lo que será el Consejo Nacional Electoral, pues efectivamente para la tarde de ayer habíamos sido convocados por el presidente de la comisión, el abogado Antonio Rivera Callejas. Nos presentamos a la comisión, pero una vez estando ahí fuimos notificados, para sorpresa nuestra, que los representantes del Partido Libertad y Refundación habían decidido excusarse. Desconocemos las razones específicas, debemos ser respetuosos en ese sentido, pero también ellos especificaron que habían solicitado al presidente Mauricio Oliva el nombramiento de 2 nuevos representantes, siempre de la bancada del Partido Libertad y Refundación, que para nosotros es básico que ellos puedan participar, porque necesitamos buscar consensos desde la comisión de dictamen, puesto que, número 1, es una ley bastante amplia, son más de 300 artículos que están planteados en esta ley. Número 2, una vez que llegue al pleno deberíamos llegar ya con consensos, porque vamos a tener ya en el mes de mayo lo que es el nombramiento del nuevo Consejo Nacional Electoral, y eso nos lleva a que tenemos que redoblar el paso para que lo presentemos en el pleno, lo aprobemos en el pleno, y una vez que elijamos a los nuevos magistrados podamos ya tener una ley debidamente formada. Carlos Zelaya ha dicho que él no pretende integrar esta comisión y que debe nombrarse a Francisco Paz y también a Fabricio Sandoval. Esto impasse ha demorado que comience a trabajar la comisión de dictamen. Sí, nos ha atrasado, ya debíamos haber avanzado ayer, sin embargo esperamos nosotros que lo antes posible pueda haber un acuerdo a lo interno de la bancada de Libertad y Refundación, y también obviamente la función corresponde al doctor Mauricio Oliva como presidente del Congreso Nacional el nombramiento de quienes participamos en las diferentes comisiones, y será él quien defina quién será las personas que estarán, pero obviamente lo mejor es en un acuerdo con las bancadas para asegurar que todo lo que se trate en este tema que es tan delicado nos ayude para que en los próximos procesos electorales cada hondureño y hondureña que deposite un voto en una mesa electoral tenga la tranquilidad, tenga la confianza que su voto cuenta para las decisiones que se tomen tanto a nivel de municipios, de departamentos como a nivel nacional. Entonces, ese nombramiento ustedes no pueden trabajar como comisión.
No deberíamos porque recuerde que es un tema tan delicado. Los dos puntos que presentaron mayor dificultad en las últimas elecciones generales y que desde muchos meses antes provocaron incluso que algunos sectores políticos del país dijeran que no iban a aceptar el resultado de las elecciones sin importar cuál fuera, fueron justamente el Registro Nacional de las Personas y su funcionamiento y el Tribunal Supremo Electoral y su funcionamiento. Por eso que en el mes de enero, en la finalización de la legislatura, el Congreso Nacional logramos acuerdos para formar el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de Justicia Electoral y el nuevo Registro Nacional de las Personas. Pero ahora, las leyes que lo regirán, también es necesario que exista un consenso y que nadie vaya a sentir en ningún momento que ha existido algún nivel de ventajismo para que en los próximos procesos electorales tengamos nosotros la posibilidad de que quien gane las elecciones en el momento en que se ha declarado sepa que debe gobernar para todos los hondureños y quien pierda las elecciones no salga con excusas para después decir perdimos porque no sabíamos o el proceso no estaba claro. Los procesos deben estar claros y ahí mismo quien pierda debe ponerse a la disposición, felicitar a quien ganó, pero hacer una construcción de un país, ¿verdad?, que tanto necesita, y eso es lo que necesitamos y anhelamos todos los hondureños. ¿Consejo Nacional Electoral técnico o político? Técnico totalmente. Yo creo que decir que no vamos a tener un pensamiento político dentro de cada uno de los magistrados es una utopía, porque desde el momento, aun cuando alguien dice soy apolítico, ya está hablando de un pensamiento político. Entonces tener eso no, pero lo que sí debemos tener son personas que una vez que sean nombrados en un Consejo Nacional Electoral, estando ahí, tengan un comportamiento totalmente profesional, asegurando que existen dentro del mismo Consejo pesos y contrapesos que nos van a permitir asegurar que la democracia sea la triunfadora. Ustedes como diputados ya han identificado algunos de los temas que son fundamentales, que deben de estar en la normativa del nuevo Consejo Nacional Electoral. Bueno, tenemos una gran ventaja, es que tenemos una riqueza de recursos para poder tener una nueva ley electoral. ¿Por qué? Por un lado está justamente el proyecto de ley que fue una propuesta de los presidentes de los órganos electorales desde 1982 hasta la fecha. Por otro lado tenemos también la propuesta de la Organización de Estados Americanos. Tenemos la propuesta de las diferentes mesas de diálogo que se presentaron en el marco de la Organización de Naciones Unidas. Tenemos hoy también, el presidente Oliva va a recibir a las 11 de la mañana una propuesta de los actuales magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Vamos a tener que conversar con organismos de sociedad civil. En otras palabras, tenemos una riqueza de elementos para poder conformar una ley que dé satisfacción a los intereses del pueblo hondureño, que es que la efervescencia política nos lleve hasta el momento de las elecciones, pero una vez concluidas las elecciones nos dediquemos específicamente a construir y a trabajar por Honduras. Esta ley del Consejo Nacional Electoral no se va a dejar establecido lo de la segunda vuelta porque esto requiere una reforma constitucional. Bueno, es que las propuestas pueden venir y nosotros como Partido Nacional estamos abiertos a cualquier propuesta. No hay ninguna que no se pueda discutir. Obviamente hay que analizarla a profundidad y no solamente irse por una emoción de un momento o por intentar conseguir adeptos, nada más. No, debemos crear una ley que nos permita que en los próximos 40, los próximos 50 años tengamos claridad y que si hay modificaciones que le vamos a tener que hacer en el tiempo, que sea de acuerdo a la evolución misma de la sociedad, pero que no sea porque en este momento no hicimos algo bien hecho. Gracias al diputado Nelson Márquez. Con este contacto yo vuelvo con ustedes, compañeros, a estudio. Gracias, Kimberly. Y al diputado Márquez. Me escribe don Marco Tulio y me dice, primero fue la reforma constitucional. Esto genera la estructuración de las tres leyes secundarias, CNE, TJE y RNP. Cada comisión especial ya inició sus trabajos para consensuar con todos los sectores y en ellas van las profundas reformas, incluyendo las propuestas por los expresidentes que ustedes tuvieron una reunión, ya me acordé, del Tribunal Supremo Electoral en otras instituciones que han hecho propuestas. Sí. ¿Es cierto? Sí, efectivamente. Yo lo único que he señalado es que en la reforma constitucional debió haberse considerado que los organismos que nos hemos referido estén integrados, por lo menos sus tres primeros miembros, con propuestas de los partidos políticos mayoritarios en base a los resultados de la última elección, y no estar haciendo arreglos, es decir, no se establece en la Constitución, sino que son arreglos políticos y eso no tiene la validez. Eso puede cambiar el día. Para dar un ejemplo, en este momento entiendo que el Libre le propusieron o en el arreglo político
le han ofrecido que van a integrar un miembro de ese partido en cada uno de los 3 organismos. Eso lo pueden cumplir o no, porque no, eso no quedó aprobado en la reforma constitucional. Y los acuerdos políticos hoy son una cosa y mañana son otra. Y pensemos a 4 o a más años posteriores. Podrían suceder cosas también inesperadas en ese sentido. De tal manera que ojalá que en las reformas que se estén haciendo se estén contemplando los verdaderos cambios que son necesarios para que mejore el sistema electoral hondureño. Como los que hemos mencionado, una nueva forma de integrar las mesas, que sea el tribunal mediante una rifa o de un sorteo del listado de cada mesa, que se seleccione a 3 ciudadanos con anticipación, que sean capacitados y certificados por el organismo electoral, y los partidos políticos que nombren fiscales para que estén presentes durante el proceso de la elección en el escrutinio, que firmen el acta y que cada fiscal lleve el acta de su partido político para comprobar o para evitar que hayan pérdidas de esas actas o cambios en las cifras que aparecen. Eso es lo que han hecho en la mayor parte de los países como Costa Rica, en el mismo Salvador, en la República del Salvador, en Costa Rica, en Argentina, en Chile, como a las 10, 12 de la noche del mismo día se están abrazando los ganadores con los perdedores y nadie o ningún partido queda protestando, señalando fraudes, precisamente porque están bien organizados y han cambiado eso de la forma de integrar no solo el tribunal, sino que las mesas y sobre todo la transmisión de los resultados. Fíjese que nosotros aquí, o muchos políticos, insisten en el tal voto electrónico, y en la realidad en América Latina solo Brasil y Venezuela tienen voto electrónico. Chile, con todos los recursos tecnológicos, económicos y humanos que tiene, no ha aceptado el voto electrónico. Ellos están felices con el voto manual, por supuesto, porque la gente tiene otra cultura, otro nivel de honradez y de decencia. Óyeme, nosotros con voto electrónico. Imagínese así. Sí. Bueno, sí, los representantes del tribunal decían que iba a ser una elección moderna, una transmisión de datos muy buena. Por eso lo hicieron caer 600 veces. Es que el problema de ellos es que ellos contaban hacer el fraude en las mesas, como es habitual. Sí. Y por eso transparentaron el proceso de transmisión, porque todas las actas iban transmitidas. Cuando se dan cuenta que falló lo primero, entonces paran la elección. Primero es que no querían dar los resultados, pero cuando ya tienen que dar los resultados, debido a la presión internacional, porque no solo hay que hablar mal de cuando se es intervenido porque se falla, sino que debido a la presión internacional, se ven obligados a dar un primer resultado a la 1 de la mañana. Y ven que ha superado el fraude Salvador Narrala en 5%, y que van a perder la elección, entonces ahí nomás lo paran. Y ahí es donde la OEA certifica que ocurren 600 intervenciones al sistema de control remoto de afuera. Es decir, desde afuera se meten datos y se hacen un montón de cambios. Los 2 días que estuvo parado el sistema, ahí cambiaron todo. Pero porque aquí se ha llegado al descaro que aún teniendo un sistema que daba cierta transparencia, descaradamente lo paran, lo intervienen y después salen al tercer día, como en 3 horas o 4 horas, votaron el 5% y se pusieron un 1%. Entonces, sí, por eso es que no es extraño que no estén comparando con África. Efectivamente, y en determinado momento se ha dicho, y de buena fuente del mismo tribunal, porque ya en México lo dijo esa persona, ellos recibieron una orden a las 12 de la noche de Casa Presidencial, sí, para que detuvieran el conteo. Lo dijo Lobo. Exactamente. Lo dijo el magistrado Lobo. Así es. Es una orden, llamaron a la gente y... Sí. Hay otra cosa importante en esta también, yo quisiera mencionar, y ojalá que se contemplara eso en la ley del Tribunal de Justicia Electoral, y es lo relacionado con los amparos
El sistema electoral hondureño ha sido afectado tremendamente por la Sala de lo Constitucional, donde 5 personas han tomado decisiones que le corresponde a todo el electorado hondureño, o por lo menos a los partidos políticos y al Congreso Nacional. Y para dar algunos 2 ejemplos de los tales amparos, cuando 2 partidos políticos pierden su membresía por no haber obtenido ni un diputado ni el 2%. Se fueron en amparo y en unas cuantas horas le dieron vida nuevamente a esos partidos después que la ley electoral contemplaba que habían desaparecido. Otro ejemplo, la ley electoral establece que cuando hay empates en la elección se resuelve por medio de un sorteo. En San Luis Comayagua sucedió eso. Se hizo el sorteo, ganó uno de los candidatos, el otro se fue en amparo y 5 personas decidieron en la Sala de lo Constitucional que había que repetirse la elección porque no aceptaron lo que ya estaba establecido en la ley, que se había realizado el sorteo en presencia de los interesados. Y de igual manera creo que sucedió también con el asunto de la reelección. 5 personas decidieron algo que históricamente hasta provocó golpe de Estado. Amel Zelaya por el intento de hacer una consulta popular, pero 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional hicieron lo que jamás se pensó que pudiera llevarse o que se hubiera dado esa resolución por 5 personas que ahora no se saben quiénes son porque algunos de ellos nunca más se volvieron a mencionar. El diputado Juan Carlos Elvir, del Partido Liberal de Honduras, está en la línea con nosotros. Juan Carlos, buenos días. Sí, muy buenos días, Raúl. Buenos días, señor Aguilar, señor don Tito Mejía. Un placer saludarlos por tan ilustre expresión que están dando sobre el tema de la importancia del tema de las reformas que actualmente están sucediendo. Solo quisiera aportar un par de criterios que complementan prácticamente lo que están diciendo. En estos momentos nosotros hemos reclamado el hecho de que como miembros de la Comisión de Dictamen de la Ley Procesal Electoral, porque hay 2 comisiones, la importancia de armonizar el marco legal en todo el criterio procesal, tanto administrativo como lo correspondiente al tema judicial, para evitar el componente que estaba citando el señor Aguilar con respecto al tema de que desborde la capacidad de resolución de parte del Tribunal de Justicia Electoral y que no vaya a parar al criterio de lo que implica la aplicación de la ley de justicia constitucional. El día de hoy en la mañana tenemos una reunión precisamente de ambas comisiones. Hemos estado insistiendo en la importancia de armonizar el marco legal y aquí hay 4 proyectos de ley que son como la columna vertebral de esta estructura, que lo que debería ser prácticamente es un código electoral, porque es una conjunción de leyes que tienen que estar armonizadas en el marco de la intervención. O sea, me refiero yo a la ley que le da creación al Consejo Nacional Electoral, la ley que le da al criterio de la ley procesal electoral, que le va a dar figura del Tribunal de Justicia Electoral, la ley corriente al tema de las reformas que se van a suscitar en el registro de las personas, y lo que corresponde también a la ley que todavía no ha sido presentada para el tema de financiamiento de las campañas electorales. O sea, estoy hablando que inclusive en alguna medida, yo sé que ustedes ambos han presentado un proyecto de ley que fue el que se presentó para el Consejo Nacional Electoral, que va a comparar con los criterios que están establecidos en otro proyecto que ha enviado el actual tribunal, los actuales miembros del Tribunal Supremo Electoral, y que deberán de recoger las impresiones que tiene el documento de la OEA y los aportes que han existido en el marco del diálogo de la ONU. Y algo importante también, en el marco de armonía de todo este criterio, será vital la importancia de la armonización de todo el criterio procesal y con una visión de Estado. Sí, ser claro, también, obviamente que fruto de la experiencia de todo este proceso de investigación y también de tomar opiniones, se me viene a luz también los aportes que ustedes nos puedan brindar en este criterio de lo que se va a discutir. Voy a proponer eso el día de hoy, porque en este debate hay que tomar en cuenta que hay un criterio de lo deseable y hay un criterio de lo probable.
pero también en lo que correspondió a las reformas electorales, que implicó la reforma constitucional aprobada el 24 de enero pasado. El único criterio que yo discutiría de lo que se aprobó es el tema de la meritocracia con respecto al tema de el Tribunal de Justicia Electoral, porque se dejó muy corto el tribunal. Y el otro criterio también que podría implicar alguna reforma constitucional, pero que habrá que ver cómo lograr eludir ese criterio en el marco de la ley, es el tema de cuando son delitos electorales, que como establece el artículo 58 de la Constitución, también tendrá que ser abordado por la justicia ordinaria. Eso significa que no es exactamente el Tribunal de Justicia Electoral el que pueda conocer de esto. Y delimitar bien la frontera para poder hacerlo. Hay otros ejemplos en otros países que puedan ser. Mucho he escuchado y ventilado, muchos han ventilado el tema de la segunda vuelta, y lo he dicho no una vez. ¿De qué sirve una segunda vuelta si una primera vuelta también no nos genera los criterios de transparencia adecuada con respecto a lo que debe de ser todo el proceso? Y a través de eso la confianza que tiene que transmitir a la ciudadanía. Hay mucho que hacer, hay un trabajo arduo que hacer. Sí me alegra hoy que salió a la luz, porque ahorita a las 9 de la mañana precisamente nos reunimos ambas comisiones. Será un escenario muy propicio para definir esa ruta, porque puede implicar que no sé exactamente los proyectos de ley, los que se están discutiendo, lo que se va a construir, sino que un nuevo proyecto de ley prácticamente que implique el marco de armonía adecuado para definir bien definido, pero bien definido el criterio procesal, como lo señalaba, tanto administrativo como el tema de lo que va a ser y corresponder al tema procesal judicial, que va a implicar la aplicación del Tribunal de Justicia Electoral. Les agradecería mucho sus aportes. Yo estoy seguro que ustedes son buenos ciudadanos que están en la mejor disposición de poder y garanticen que van a tener su comunicación adecuada para poder hacer los aportes pertinentes, porque lo que más necesitamos aquí es asesoría de gente que sabe, que conoce y que ha estudiado otros escenarios también en otros países, porque hoy el agua tibia no podemos porque está alimentando, y lo que tenemos que hacer es un proceso de lógica jurídica adecuada y lógica procesal adecuada para lograr con ello tener un sistema eficiente y que genere a futuro lo que va a suceder. Mucha gente nos ha preguntado, ¿y usted garantiza de que esto va a funcionar? La única forma de garantizar de que algo va a funcionar es que funcione. La única forma es una vez que esté en aplicación se puedan hacer todo lo que debe. Habrán otros complementos en el marco de la ley que van tomando en cuenta la accionación de las mesas, los temas de la transmisión de datos, los procedimientos, los puntos que generen ese proceso de transparencia en el camino. Pero este es el punto toral ahorita que va a lograr dilucidar en los próximos 2 meses si vamos a tener un proceso confiable realmente en lo que corresponde al tema jurídico, y lo del tribunal, ya la confianza que generen los magistrados y los concernientes puede pasar igual como lo señaló don Augusto en estos momentos. Si se ha generado desconfianza, las sentencias del tribunal, de la sala electoral, igualmente puede generar el Tribunal de Justicia Electoral si no sabemos elegir la persona apropiada para poder ser nombrados en esos cargos conforme los méritos de carrera, que tiene que tener todo un criterio de juez, algo que no ha existido en Honduras, justicia electoral, y pronta y expedita justicia electoral. Gracias por la oportunidad, Raúl, y muy buenos programas como este que enriquecen la democracia en Honduras. Gracias al diputado Juan Carlos Elvir por el departamento de Copán, miembro del Partido Liberal de Honduras. Doctor. Sí, me parece que ha sido un buen aporte, muy sustancioso, muy realista, y creo que tocó algunas cosas, mencionó algunas cosas muy importantes, y es lo relacionado con el Tribunal de Justicia Electoral. Si hay algo muy necesario considerar, es que no todas las resoluciones que emita, desde mi punto de vista, el Tribunal de Justicia Electoral, puedan dar el derecho al recurso de amparo, porque muchas cosas que han llegado a la Sala de lo Constitucional no tienen nada que ver con la Constitución, son propiamente procedimientos o resoluciones de tipo administrativo, y han ido a la Sala de lo Constitucional y ahí se han tomado decisiones, diríamos, que influyen en el sistema electoral y que provocan más bien irregularidades en la administración de los procesos.
Entonces en esa ley deben consignarse concretamente en qué casos es que se puede recurrir al derecho de amparo ante la Corte Suprema de Justicia. Porque otra de las cosas que nosotros hemos planteado en el proyecto que presentamos es que esos recursos de amparo no deben ir a la Sala de lo Constitucional, sino al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, y solo en aquellos casos en que se violenten o se violente algún artículo de la Constitución de la República, y no por cualquier resolución de tipo administrativo. Eso es importantísimo. Abogado Mejía. Sí, yo pienso en el mismo sentido y me gusta que Juan Carlos esté tan involucrado en eso, porque él es una persona dedicada que le puede dar un buen giro a esto. Lo malo de todo lo que se propone ahí en el Congreso, y Augusto lo sabe porque fue diputado, es que al final lo que priva es el interés egoísta, ni siquiera partidario, porque cuando se habla aquí de que van a ser los partidos que van a decidir quién va a ir al tribunal, tampoco eso es tan cierto, sino que son los líderes. Exacto. El que manda en el partido, el que decide quién es el que va a ir. Ni siquiera es que se reúnen los diputados con la órgano superior del partido y deliberan y ahí deciden. Es el líder del partido quien designa a la persona según su único criterio, que generalmente obedece a que si la persona le es leal o no le es leal. Entonces, el problema de todo eso es que en esas comisiones se discute, se delibera. Yo me acuerdo cuando hicimos cuando usted, que fue el padre de esa primera ley, de la que está ahorita vigente, así es, yo fui varias veces a colaborar ahí, y el que encabezaba la comisión era Augusto. Augusto introdujo muchas cosas buenas ahí, pero al final fue una decisión política, dijeron quiten esto, pongan esto. Entonces eso es lo que debemos de cambiar, la génesis de todas estas leyes. Bien, antes de la pausa voy a leer lo que dice la gente. Primero Arturo Vides, que aquí está. Arturo Vides es militante del Partido Nacional. Muy buenos días, Raúl, y a tus invitados. Todas las personas que hemos participado en política, dice Arturo Vides, sabemos dónde está la debilidad del proceso, y el problema lo tenemos en las mesas. Cuando se coloquen las personas idóneas en las mesas, se va a terminar el problema. Hablar de fraude electoral ya es un discurso rayado. Todos los políticos de este país han sido protagonistas de un fraude electoral de una u otra forma. Así, el que se sienta libre de pecado que tire la primera piedra. Corrijamos lo malo y no compliquemos más el proceso electoral. Eso no va a traer más frustración al pueblo hondureño. Muchas gracias, que tengan buen día. Poneme lo que dice la gente, por favor. Solo en un país como Honduras suceden esas cosas, que el sistema se caiga 600 veces. Es una vergüenza. Arlín Duarte dice, buen programa, saludos Canal 11 y sus entrevistados. Y Jo está puesto por los gringos y Salvador se dejó llevar por los gringos y bajó la batuta, mi viejo. O sea, no consiguió con el pueblo que defendiera el triunfo de la alianza. Martínez huyó a Nancy Carolina, pruebas de mostrar dicho fraude. Es lo que dice ella, que hay que demostrar el fraude. Bien, es lo que está diciendo la gente. No puedo ver buenas noticias de mi país. Solo puros políticos chambreando con tanta necesidad que hay aquí en Honduras. Qué desgracia. Jorge Cárcamo, jaja, voz de muerto, es con vos, Tito. Y Martín se repartió la chibola entre ellos. Fernando Gómez, viva el gran Partido Nacional de Honduras. La mera brasa. Bien, así reacciona la gente. Una pausa y continuamos. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Ya inicia ese cambio en tu vida. ¿Sientes sus molestias y no estabas preparada? No te preocupes, con Menorrobis ese cambio no es molestia. Menorrobis es menopausia sin molestias. Sigue tu vida con normalidad durante ese cambio. Menorrobis, tu amiga en la menopausia. Menorrobis, de venta en todo el país.
Mejore su retorno venoso con Botanica Works Circulación Ampollas, un producto europeo elaborado con componentes 100% naturales para tratar los problemas asociados a la circulación. Elimina las varices, acaba con la hinchazón, el dolor de piernas y todos los trastornos circulatorios. Indicado para personas con baja actividad física y personas diabéticas con problemas de microcirculación. Novedosa presentación con 20 ampollas bebibles, de venta en farmacias en todo Honduras. Botanica Works, un producto más de Droguería Hilroy. Soy Leila Bendaña y los espero a las 12 en punto con toda la actualidad informativa en el campo nacional e internacional. Life Center, Desarrollo Físico Integral y Estético, Colonia Palmira, Boulevard Morazán, Tegucigalpa. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Otro tema, la reelección. ¿Cómo van a regular eso? ¿Cómo va a quedar eso? Porque así como está hoy, el actual presidente Hernández se puede volver a reelegir. Sí, podría hacerlo de manera ilegal otra vez, porque él es un presidente que está con una constitución que le prohíbe ser presidente, con una ley de las Fuerzas Armadas que los obliga a garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Y entonces, esa es una cuestión que hay que resolver para no seguir en esta situación tan difícil para el país. Y desde mi punto de vista hay dos formas como hacerlo, o por lo menos que más se aproximen a una aceptación, aunque no esté muy apegado a la Constitución de la República. O mediante una consulta popular, o por medio de una Asamblea Nacional Constituyente, para resolver de una vez el asunto de la reelección. Porque en este momento tenemos un presidente en funciones con una Constitución que se lo prohíbe. Pero que se puede reelegir. De manera ilegal otra vez. ¿Sí? Yo creo que efectivamente si ya el que abusa una vez puede abusar dos veces. Esa es una norma, ¿no? Y ahí el problema que tiene, si se lo permiten las fuerzas que lo tienen ahora sostenido, porque es el presidente más impopular que ha habido, no es que solo es impopular, sino que es rechazado y detestado por una gran parte de la población. Yo nunca había visto esto en Honduras, alguien que fuera tan impopular. Entonces, eso le dificulta cualquier proyecto reeleccionista, o reeleccionista sería, porque no tiene todos los apoyos en su partido, no tiene apoyo internacional para repetir esto, y tiene un rechazo enorme de todos los otros sectores, como el empresariado, como que no van a querer que vayamos a otro desastre. Dicho esto, él no se ha descuidado, ¿verdad? Él es un gran estratega, hay que reconocerlo. Él mantiene control sobre muchas instituciones. Ahora mismo los movimientos que se hicieron en las Fuerzas Armadas lo favorecen más todavía. Ya está ubicando a futuro, antes de que termine su periodo, a los que fueron compañeros de él en el liceo. En fin, yo creo que si no está jugando a la carta de quedarse en el poder es porque las circunstancias no se lo permiten, pero va a buscar una forma de mantener un gran poder político, y la forma es dejar gente de él en todas las instituciones y y mantener el control del Partido Nacional. Y por eso me parece a mí que es fundamental para el país que vayamos a definir esto de la reelección de una vez por todas. Creo que el mecanismo es un plebiscito, no creo que sea saludable para la nación una constituyente en este momento.
porque sería únicamente una constituyente con el propósito de definir algo que son intereses personales. Y no sabemos en la constituyente qué otra cosa puedan hacer para, en vez de mejorar las instituciones, estas empeoren. Y ya hemos visto que en otros países se utilizan las constituyentes para simplemente fortalecer el poder de uno u otro contra la voluntad o la opinión mayoritaria de la población. Quiere decir que nos queda la posibilidad el próximo año de hacer una consulta de si la población está de acuerdo con la reelección o no, porque no hay un solo artículo constitucional que diga que la reelección es legal. Solo hay una resolución de la Corte que no tenía facultades para hacerlo. Pero si hacen eso, ahí sí se lanza Mel. Entonces, la gente dice que sí, Mel se lanza. Claro, pero es que si la gente dice que sí, está bien que se lance. El mismo Juan Orlando debió haber hecho eso la vez pasada. Y si la gente dice que sí ahora y dice que la reelección es indefinida, entonces ahí sí se puede volver a relanzar. Lo que no acepta la población es que le impongan una cosa en contra de su voluntad. Le impusieron la reelección en contra de la voluntad y le impusieron ese resultado electoral, los del tribunal, contra la voluntad de la mayoría. Y ese es el desastre que tenemos ahora. Bueno, Entonces, y Tito, vos qué decías, y la OEA y la ONU al fin, ni les hacen caso. Es que la ONU no se ocupa de asuntos tan específicos. La ONU es un organismo, digamos, global de todas las naciones del mundo. En la que se ocupa es el organismo regional, que es la OEA, que tiene una división política electoral y que se ha dado a la tarea durante decenios a certificar la bondad o no de cada una de las elecciones. Pero hay que recordar que la OEA al final es un órgano donde los que deciden cualquier cosa es el pleno de todos los países. Es la Asamblea General de la OEA. Y esa es la razón por la cual ahora hay un balance que tampoco permite que se apruebe todo lo que va contra Venezuela o contra Nicaragua, porque ellos tienen también sus votos ahí. A pesar de que son países con grandes problemas en cuestiones democráticas, como lo está Honduras. Honduras, aunque no tiene una crisis de esa magnitud, tiene todos los elementos de un país que va en retroceso en sus calificaciones democráticas. Bien, antes de irnos, doctor, ¿qué le dice usted a los hondureños? ¿Cuál es el futuro de estas reformas electorales? Ahora se agregó más magistrados al Tribunal Supremo Electoral. ¿Esto conviene o solo es para darle más chambas a personas que forman parte de los partidos? ¿Cuál es el futuro de esto, doctor? Bueno, depende de las reformas que se hagan. ¿Cuáles deben ser las reformas? Desde mi punto de vista, lo más importante en este momento, y después hay algo otros que son de menor importancia, pero son torales, lo relacionado con la integración de las mesas. La segunda vuelta, el censo electoral, la transmisión de resultados, los requisitos para formar un partido y los requisitos para permanecer vigente como fuerza política. Todo lo relacionado también con la deuda política, de la cual se ha manejado de manera irregular, regular los montos que los partidos pueden invertir o deben o estarían facultados para invertir en las campañas electorales, controlar también la inscripción de candidatos, que se han dado muchas irregularidades en esa inscripción de candidatos, movimientos internos y partidos políticos con listados que no son legítimos, sino que muchas veces falsificados. Es decir, una cantidad de reformas que son necesarias para que el sistema electoral mejore. Y por supuesto, una buena selección de quiénes van a ser las personas que van a administrar los procesos electorales y quiénes van a aplicar la justicia electoral.
Si no se hace eso, estaremos en la misma situación y volveremos a la crisis y al señalamiento de que en Honduras los procesos electorales son corruptos, amañados y sin credibilidad. Doctor, placer. Siempre es un gusto estar acá. Abogado Mejía, su conclusión. Bueno, yo agregaría a la lista que ha hecho Augusto dos cosas más. Una es el límite de las campañas electorales, que eso tiene que ver con financiamiento, reducirlo. Lo otro es mejorar el control de la transparencia de los fondos, porque tenemos un problema, y ya lo hemos visto en este periodo, de cómo altos cargos del Estado, diputados y todo, han estado involucrados en el narcotráfico y en financiamientos ilegales de campaña. Entonces eso quiere decir que si queremos mantener sana nuestra democracia, debemos indudablemente fortalecer la transparencia electoral. Yo creo que hay una gran tarea por delante. El país debe de movilizarse, porque el problema nuestro es que siempre queremos que los otros hagan las cosas. Y si no nos movilizamos ahora, después vamos a lamentar en 2021 que otra vez hemos repetido lo que pasó en 2017. El país tiene que movilizarse por su democracia. Esto no es algo que no tenga importancia, porque ustedes ya vieron cómo nos afectó en la economía, cómo nos afectó en la tranquilidad social, cómo nos afectó en todos los ámbitos que tienen que ver con el desarrollo de un país. Muchas gracias. Abogado, me alegra verte. Gracias a ustedes, dos especialistas en estos temas electorales, creo que han sido claros. Usted tiene sus propias conclusiones. Buenos días. Canal 11. Vive con nosotros. El siguiente programa es apto para menores de edad acompañados de un adulto. Tranquilita, Pandora, tranquilita, sosiégate, mi vida. Tómate la pastilla que te trajo Nereida, Papá, yo tengo que hablar contigo. Es de vida o muerte. Aquí tiene el agua. Si quiere le ayudo a llevarla para su cuarto. No, yo tengo que hablar con mi papá. Pero solo con él. Vete.